Profesor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Yo voy a cumplir ahora en agosto 85 años. Y el año pasado tuve 4 intervenciones quirúrgicas. Sí. Pero he sobrevivido, así que Ajá. estoy mucho mejor. Bueno, yo lo veo muy bien, lo veo muy bien. Durante mi trabajo en Radio Nederland en Hilversum, en Holanda, por casi 20 años, yo empecé a seguir su trayectoria. Alguna que otra vez lo llamamos por teléfono para hacer algunos análisis de Cuba. Y hace algunos años pude asistir a algún evento en el que también vi una de sus conferencias. Y ahora estoy aquí con usted en su casa. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Cuando le comenté a varios amigos que venía a entrevistarlo, surgió una euforia total. Me dijeron, llévame contigo, hazle estas preguntas. Entonces, es usted muy popular, lo sabe. Poco a poco lo he ido sabiendo porque a través de distintos medios de comunicación en Cuba han hecho publicaciones se han publicado 2 libros míos en Cuba y también muchos artículos. Primero con Vitral, después con Espacio Laical, Cuba Posible y Convivencia. O sea que, y además me han venido mensajes desde Cuba, incluso algunos de los libros míos se utilizan, claro, fuera del currículo oficial, sobre economía cubana. Pero eso tardó muchos años en yo saber eso. Yo pensaba que había estado arando en el mar por probablemente 30 o 40 años. Profesor, seguramente está al tanto usted de las últimas estadísticas expuestas por la Contraloría de Cuba. El descontrol en las cuentas, los incumplimientos de pagos y la corrupción ocasionaron daños por unos 2.000 millones de pesos a más de 300 empresas públicas, ¿sí? ¿Hay condiciones estructurales que permiten esto? ¿Cuáles son, en su opinión, que esto pueda suceder? El sistema de planificación central que tiene Cuba es un sistema que ha fracasado en todo el mundo. Ese es el principal culpable de estas cosas. Y la cuestión es que, a pesar de los efectos negativos de ese sistema económico, todavía se sigue pensando en qué es la solución. Y se está hablando de un perfeccionamiento, de la conceptualización del modelo, que todavía no se sabe qué es lo que es, porque no han definido con exactitud de qué se trata. No han definido, por ejemplo, cuál es el papel del plan. No lo hicieron en los lineamientos, no lo hicieron en el plan hasta el 2030. Entonces, es un sistema que simplemente no funciona porque carece de incentivos individuales y por eso ocurren todas esas cosas. En su opinión, ¿hay una relación entre la obsolencia del sistema bancario cubano y la gestión de la empresa estatal y la corrupción? Bueno, hay corrupción en toda América Latina, o sea, Cuba no tiene la exclusiva en eso. Pero yo creo que debido a la propiedad estatal de los medios de producción, porque básicamente, bueno, hay ahora un 26% más o menos de la fuerza de trabajo es no estatal, pero el resto es estatal. Incluso dentro de la no estatal están las cooperativas que también tienen una serie de deficiencias enormes, tanto las cooperativas de producción agrícola como estas nuevas de producción no agrícola y de servicios, que son muy pequeñas. Estamos hablando de, no creo que hay más de 17.000 personas ahí. Pero esencialmente es un régimen estatal, y entonces esa centralización combinada con bajos salarios incitan a la corrupción, incitan a la corrupción de los trabajadores que se roban los bienes, se roban la gasolina, y también incitan la corrupción estatal de miles de maneras diferentes. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, cómo se falsificaban las cosas, por ejemplo, los informes que se hacían sobre el cumplimiento del plan, y cómo había distorsiones enormes a los efectos de cumplir las metas. O sea que si, por ejemplo, se medían en pesos los libros que se producían eran más pesados, si se medían por página, las páginas eran, cada vez había menos texto en las páginas para poder cumplir. Se creaba una serie de distorsiones
eran inherentes al modelo, porque la gente lo que quería era parecer que cumplían las metas, pero no había otras medidas de eficiencia y por tanto ocurrían todas esas cosas. ¿Cree usted que Cuba necesita un superministerio de Hacienda para un mayor control de las finanzas y la economía pública? Pero ¿qué mayor control tienen ya si el Estado está controlando todo? Todos son los ministerios centrales, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Agricultura, todos los ministerios de Industria, todos, energía, todos son organismos centrales. ¿Qué control más? Aquí, es decir, lo que hay es que descentralizar, no centralizar más todavía. Y estamos hablando de descentralización desde el año 11, están hablando de esto. Y todavía yo no he visto ningún proceso efectivo de descentralización en Cuba. Claro, pero la Contraloría está haciendo un buen trabajo. La Contraloría también, sí, la Contraloría. Pero lo que ocurre es que el problema es tan grande y es un problema sistémico que la Contraloría no puede resolver el problema. No puede resolverlo. En estos días terminó el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, uno de sus grandes temas y su gran expertise, ¿verdad? Volvió a hablar de la posibilidad de que no muy pronto, pero que va a ser necesario en Cuba en algún momento aumentar la edad de la jubilación por la situación demográfica, por el envejecimiento y por la baja tasa de fecundidad. ¿Cree que eso es necesario en Cuba? Mire, en el año 2002 yo escribí un ensayo de más de 100 páginas sobre la seguridad social en Cuba y el capítulo principal era el de pensiones. Fíjense que estamos hablando ya 16 años. De hecho, me habían invitado para ir a la primera conferencia internacional de seguridad social en Cuba y me invitó la viceministra a cargo de la seguridad social porque nos encontramos en Buenos Aires donde yo presenté un trabajo sobre los efectos del sistema privado de capitalización individual. Claro, eso a ella le gustó mucho y me invitó a ir a Cuba y yo dije que sí, con mucho gusto. Y con motivo de eso se había arreglado por la Fundación Friedrich Ebert una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios para que querían discutir conmigo lo que yo había escrito y se había publicado después por Nueva Sociedad. Entonces, no me acuerdo si estaba en Caracas o ya estaba en Buenos Aires. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2002. Y esa invitación fue para el 2003. Aparecí en el programa y nunca recibí la visa. Pero básicamente lo que yo planteaba ahí era que debido al proceso de envejecimiento en Cuba hoy es el país más envejecido de toda América Latina. Se había dicho que sobrepasaría al Uruguay en 2025. No, hace 3 años Cuba ya sobrepasó a Uruguay. Es el país más envejecido de la región. Y lo que ocurre es que las edades que había antes del 2008 eran muy bajas, o sea, 55 años la mujer y 60 el hombre. Y yo planteé entonces que había que aumentar 5 años, pero eso fue en el 2003. De hecho, yo había dicho que había, porque esa es la costumbre en los países, que no se hace de un golpe ese aumento, sino se hace de manera gradual en 20 años, pero la situación en Cuba era tan seria que tuvieron que hacerlo en 7 años. Pero se aceleró el proceso de envejecimiento y esos 5 años que aumentaron ya son insuficientes. Hubo otras medidas que se hicieron también, pero lo que yo pronostiqué es de que Cuba tenía que tomar medidas muy fuertes a los efectos de impedir el déficit del sistema de pensiones, porque en aquel entonces el ingreso, que eran básicamente las cotizaciones de las empresas estatales, porque muy pocos trabajadores estaban contribuyendo y todavía no son muchos, porque tiene que haber un mínimo de salario para que empiecen a pagar un 5%, que esas contribuciones eran insuficientes para financiar el costo de las pensiones. De hecho, en el momento peor, era un 40% del costo lo estaba financiando el Estado. O sea que las cotizaciones tenían que aumentarse notablemente o
aumentar los años de retiro, aumentar el tiempo de cotización, y eso no sería suficiente porque habría que seguirlo haciendo a través del tiempo para poder, para que fuese autofinanciable. Así que no me extraña que estén diciendo, ellos lograron con la reforma del 2008, que se subieron 5 años, sí, 60 a la mujer y 65 al hombre, ellos lograron reducir ese déficit, pero ese déficit eventualmente por el proceso de envejecimiento va a volver a crecer de nuevo, o sea, va a ser así, estaba aquí, va a ser así, y después va a subir de nuevo. Por eso es que ya están hablando, claro, de aumentar otra vez la edad de retiro. Pero eso no es un duro golpe para, claro, los trabajadores por la situación económica. Bueno, yo creo que lo peor, francamente, no es eso. Lo peor es que la pensión media en Cuba, cuando se ajusta a la inflación, el año 17, porque yo no tengo la cifra del 18, no se van a publicar hasta fines de este año probablemente, era la mitad de la que era en el año 89. O sea que el valor, el poder adquisitivo de la pensión se redujo a la mitad. Eso para mí es lo peor, porque nadie puede subsistir con una pensión media de 250 pesos al mes. Bueno, el problema de la edad de retiro, yo creo que hay mucha gente que en Cuba se retira y sigue trabajando, porque no pueden vivir con esa pensión, o reciben remesas de los parientes, o tienen que trabajar, porque no tienen otra solución. Hace un mes escribió un artículo de opinión en el New York Times aproximadamente, y usted en el primer párrafo de este artículo de opinión es muy enfático y dice que en las últimas 6 décadas Cuba no ha podido financiar sus importaciones con sus propias exportaciones y generar un crecimiento apropiado y sostenible sin la ayuda sustancial y los subsidios de una nación extranjera, ¿sí? Este es el legado de larga data de la economía socialista de Cuba. Desde La Trinchera, que es un proyecto abierto de marxismo revolucionario creado por jóvenes, ellos están comentando al respecto de que si no se trata de que existe una incapacidad de Cuba para a través de sus exportaciones financiar las industrias internas, o es que usted apuesta solo por un modelo que mejore la capacidad de importar. No. Yo aspiro por un modelo, un sistema económico que permita el crecimiento económico y que a su vez incremente las exportaciones para que financie las exportaciones, porque lo que ha ocurrido en Cuba es que han disminuido las exportaciones. Las exportaciones de bienes se han contraído. Cuba está exportando mucho menos ahora que lo que exportaba en el año 1989, antes de la crisis, pero considerablemente menos. Las exportaciones sí han crecido, pero después tuvieron que recortarlas porque no había recursos, porque no había exportaciones. Pero eso ha sido una cuestión histórica en Cuba. Sí, primero fue con España, con la colonia, después con los Estados Unidos, después con la Unión Soviética, y Venezuela, ahora, claro, el declive, pero también con Venezuela. La Unión Soviética le dio a Cuba en los 30 años, entre 1960 y 1990, 65.000 millones de dólares. Eso fue 3 veces el valor de la Alianza del Progreso de John F. Kennedy para toda América Latina. Pero sin embargo, a pesar de eso, Cuba no cambió su estructura y su sistema para poder crecer y financiar las importaciones. O sea que el dinero prácticamente se fumó. Y por cierto, parte de los beneficios sociales de Cuba, no es que la Unión Soviética directamente subsidiara eso, pero a través de los subsidios de la Unión Soviética, porque de esos 65.000 millones, 39.000 millones eran en subsidios de precios no reembolsables, o sea que Cuba no tenía que devolver. Estamos hablando de que el precio del azúcar que Cuba exportaba a la Unión Soviética llegó a pagarse 7 veces el precio del azúcar del mercado mundial. El precio del níquel lo compraba la Unión Soviética un 50% por encima del precio mundial y le vendía petróleo a Cuba por debajo del precio. Entonces, cuando en esos 30 años ahí se acumularon 39.000 millones de dólares que Cuba no tuvo que devolver. El resto, que era reembolsable porque era deuda, de eso Cuba pagó 500 millones. O sea, imagínense lo que es esto, de 21.000 millones de dólares que tenía que pagar,
Cuba pagó 500 millones. Y después el capital se condonó por Rusia. Y Cuba lo que está pagando son los intereses que se acumularon. Algo parecido sucedió con el resto de los países de Europa del Este, llegaron a acuerdos, todavía hoy se sigue negociando al respecto de esas deudas, ¿no? En sus análisis insisten que los problemas de Cuba son el resultado del eficiente modelo económico de planificación centralizada de empresas estatales y colectivización agrícola, que sus gestores han insistido en ellas a pesar del fracaso en el resto del mundo, como nos ha dicho al principio, ¿no? Los muchachos de trinchera, partiendo de Ernest Mandel, dicen que la planificación implica un uso racional, óptimo y favorable del mercado, lo cual no se ha hecho. ¿Es esto posible? Si se implementara una verdadera planificación, ¿es esto posible? ¿O usted cree que el modelo completamente está descartado? Yo siento defraudar a los muchachos de trinchera. Pero mire, Ernesto Che Guevara hablaba de la planificación central como un reloj, como un mecanismo de relojería, que todo era perfecto. Eso no funcionó en la Unión Soviética. Y recuerde que hubo una discusión tremenda entre dos alternativas. Una que era la gran computopia, que era un sistema matemático que se metía en el plan y que con eso iba a resolverse el problema. El fallo en esta cuestión está en que los eventos ocurren con una rapidez que no pueden ser registrados en el plan. Eso es una discusión de los años 30. Entonces es imposible, porque tendría que estar constantemente ajustando el plan a los nuevos eventos. No puede. Además hay toda una serie de información que se genera no por las grandes empresas, sino en actividades más pequeñas, que son imposibles de que las se registren en el plan. Entonces, hay toda una discusión y se ha escrito muchísimo sobre esto. Entonces la otra alternativa, que fue la de Gorbachev, era de usar mecanismos de mercado, de crear un sistema mixto de socialismo de mercado, que es lo que ha hecho China, pero que ellos no llegaron a implementar. Entonces, por la vía del plan central no hay solución. Ha fracasado en todo el mundo. Ahora, puede verse el caso de China y de Vietnam, en que mezclaron el mercado y la propiedad privada con el plan, pero no un plan central, sino un plan descentralizado. El plan chino-vietnamita es una guía, no es una camisa de fuerza, porque esa no puede funcionar. Claro. Entonces lo que hacen son guías y el Estado guía, pero no a base de metafísica. Aquí el mercado juega un papel crucial. Yo diría que el elemento más dinámico en las economías chino-vietnamitas es el mercado y la propiedad privada, no es el plan, que tampoco es central sino descentralizado. Mi siguiente pregunta iba justo relacionado con esto, ¿no? Con su sugerencia de que una economía de mercado tipo China, Vietnam, podría ser una solución para Cuba. ¿Cuáles son esas reformas, ajustes o actualizaciones, como se le nombra en Cuba, que son esenciales para Cuba para avanzar de verdad? Bueno, primero en Cuba no ha habido una actualización y una reforma en la dirección del mercado, del socialismo del mercado de China y Vietnam. En Cuba lo que se ha tratado es mantener el plan central con un pequeño espacio para el sector no estatal y menos todavía para el sector privado, que además de eso está cargado de regulaciones, de trabas, de impuestos, etc. Yo diría que incluso hubo un estancamiento y cierta reversión a partir del año 16 y 17, que ahora parece que se está suavizando de nuevo, porque en el tema del cuentapropismo, aquellas disposiciones draconianas, hubo una presión muy fuerte de los trabajadores por cuenta propia, y en diciembre del año pasado se cambiaron varias cosas que eran extremadamente fuertes. Y ahora se ha mencionado, pero muy ligeramente, en la legislatura extraordinaria que acaba de terminar, porque lo hicieron con el usufructo y han hablado de la posibilidad de que flexibilicen todavía más el sector de cuenta propia. Pero, de nuevo, ellos no se encaminan hacia el modelo
porque, mire, déjenme ponerle el ejemplo de la agricultura, que yo creo que es esencial para mí, porque Cuba está importando 1.500 millones de alimentos que pudiera, el 75% ha admitido el gobierno que se puede producir en Cuba. Y eso tenemos, el 75% se puede producir en Cuba. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo la agricultura colectivizada no funciona, porque está básicamente en cooperativa. Ya la granja estatal no juega el mismo papel que jugó antes, pero todavía hay granja estatal, hay fincas estatales, después están las cooperativas, y hay un sector de usufructuar, estamos hablando de 274,000 personas, pero con muchos problemas. Y le quiero comparar, el usufructo es la gran reforma agraria que hizo Raúl, la gran manera que Fidel, la reforma agraria del 59 y después 61 y 62. La reforma agraria de Raúl fue el usufructo. El usufructo consiste en que la tierra ociosa del Estado que no produce se entrega a campesinos o puede ser familias o cooperativas o una granja estatal también, pero la gran mayoría en Cuba se ha entregado a individuos. Eso se hace a través de contratos que empezaron por 10 años y después, como eso no funcionó, se extendieron a 20. El presidente Miguel Díaz-Canel ha cumplido un año de mandato. ¿Qué le parece bien y qué le parece menos bien de su gestión? Es muy interesante porque Díaz-Canel, desde que ya se había sido designado como el sucesor, tenía una situación muy difícil. Por una parte, no podía hacer ola, porque eso le creaba problemas. Entonces tenía que llevarse bien con el partido, tenía que llevarse bien con Raúl, con las Fuerzas Armadas, etc. Por otro lado, tenía que demostrar que era capaz. Y de las muy pocas cosas que dijo, habló primero de la necesidad de aumentar el acceso, expandir el Internet. Y la otra cosa que mencionó fue que los periódicos tenían que ser más críticos. Son las dos únicas cosas que dijo en todo ese periodo larguísimo. Desgraciadamente después salió un vídeo, que me imagino que lo habrá visto, que es una presentación que él hace al Partido Comunista, al grupo político, en que se manifiesta por completo contrario a esas ideas. Incluso critica a algunos de los blogs que hay en Cuba, que han jugado un papel muy importante en términos de generar opiniones diversas sobre un tema con respeto absoluto al gobierno. O sea, sin nada de subversión ni nada, sino simplemente una trinchera de ideas en que las personas puedan discutir con respeto distintos puntos de vista. Critica eso. Entonces, eso para mí tuvo un impacto enorme porque se contraponía con esas ideas iniciales que él había impuesto. Yo creo que ha sido positivo esta cuestión de que él está visitando mucho a los municipios en Cuba, que está constantemente teniendo reuniones, pero en el fondo lo que me preocupa es lo que él ha dicho. Él ha dicho básicamente que en Cuba no va a haber un cambio, sino que va a haber continuidad, o sea, el continuismo. Y la Constitución, la nueva Constitución, ha dicho también que no cambia nada esencial. Entonces, frente a una situación tremendamente difícil que está enfrentando Cuba, me imagino que habrá alguna pregunta sobre esto, sobre el término de la crisis de Venezuela, las sanciones punitivas de Trump, pensar que con el continuismo se va a resolver este problema es una ilusión total. Y una cosa que me preocupa todavía más es que cuando he leído todo esto, hubo no sé cuántas comisiones, docenas de comisiones en esta legislatura extraordinaria que acaba de terminar, y realmente no se ve ninguna estrategia que confronte de manera directa la crisis que se avecina. No, la crisis que ya se está viviendo, porque hay un desabastecimiento enorme en Cuba. Entonces, son las mismas cosas de antes, que hay que diversificar las fuentes de ayuda, de comercio con Cuba, de que hay que sustituir las importaciones, de que hay que tener más eficiencia en el uso de los recursos, de que hay que lograr mayor inversión. Pero de eso llevamos hablando 60 años. Todavía hay que darle más tiempo.
No, es que Beneficio no de la hay duda. tiempo, es que no hay tiempo. Es que acabo de leer hoy que el 18 de abril el gobierno anunció que iba a haber un recorte mayor de suministro de energía eléctrica a las empresas estatales. Y ahora están hablando, en Santa Clara creo que fue, de un 10% de un recorte. Eso afecta a la producción, afecta el consumo, lo afecta a todo. Y aún, aunque se han reducido los barriles que andaba Venezuela, que llegaron a ser 105.000 por día, se han reducido a 47.000, todavía puede haber un declive mayor, porque la tendencia es así. Usted sabe que los políticos, los economistas, los tecnócratas, tanto de Cuba como del exterior, mencionan mucho de que esta situación de plaza sitiada de Cuba, el embargo, el bloqueo, es muy fuerte, que hay que poner las cosas en contexto. Por otro lado, por ejemplo, el presidente en la única entrevista que ha dado decía que hay otras trabas, las subjetivas, que te obligan a actuar como defendiéndote constantemente y analizando mucho qué paso vas a dar para que no te puedan destruir. O sea, es como que hay un miedo generalizado con todo lo que se hace. A lo mejor esa es la explicación a muchas cosas, ¿no?, dentro de Cuba, ¿no? Una vez Raúl Castro dijo que no se podía culpar al embargo de todos nuestros problemas. Tengo ese discurso guardado ahí. Yo creo que hay que hacer una distinción pre-Trump y después de Trump. Si usted me habla del embargo al final de la administración de Obama, que todavía está el embargo, porque él lo dijo en Cuba, dijo, yo intenté eliminar el embargo, intenté restablecer por completo el comercio con Cuba, pero ni siquiera en el Congreso, que las dos cámaras estaban controladas entonces por Trump, por los republicanos. Pero yo no puedo resolver este problema, va a ser mi sucesor. Bueno, su sucesora fue un desastre porque ha tratado de eliminar todo lo que hizo Obama en términos de apertura con Cuba. Pero en aquel momento el embargo no era el principal problema de Cuba. Cuba está, comparado con 20 años atrás, Cuba, en el anuario estadístico de Cuba aparecen 80, porque además hay otros que no sabemos cuántos son, 80 países que tienen comercio con Cuba. Hay inversión en Cuba, en la zona libre de Mariel. Claro que con una lentitud extraordinaria, porque de 400 propuestas se han aprobado, creo que son 40, una cosa así, o sea, un 10%, y debía ser mucho más rápido. Pero ese no era el problema esencial. Ahora, Cuba también perdió una oportunidad enorme en el proceso de negociación con Obama. Porque Obama fue el que hizo todas las aperturas, Cuba no hizo ninguna. Pero de todas formas, si Cuba después lo que hizo fue criticar a Obama porque no había eliminado el embargo cuando sabía que Obama no podía hacerlo porque el Congreso no se lo iba a permitir. Pero de todas formas, si se avanzaba mucho con Obama, después podía venir Trump y echar abajo todo igual. Es posible, todo es posible, pero lo que quiero decir es que de qué periodo estamos hablando. Porque el embargo es un problema, porque por ejemplo Cuba tiene que ir a terceros países a comprar productos que le serían más baratos comprarlos directamente en los Estados Unidos. El viaje, el flete es más caro. Y después viene, ya con Trump es otra cosa historia, Sí. porque está todo el tema de los bancos, las medidas contra el turismo, ahora la aplicación del título 3, etc. Pero, ¿de qué periodo estamos hablando? O sea, yo creo que es muy importante. Claro. Profesor, usted siempre ha estado en contra de la política del embargo, bloqueo. Desde el año 1965, aquí en Miami, en el teatro de la Universidad de Miami, un programa que se llamaba The Advocates, que era de costa a costa, yo critiqué el embargo de los Estados Unidos, lo cual me valió que casi todos mis amigos dejaran de hablarme. Mire, estamos hablando de 1965 y siempre he estado en contra del embargo. O sea, no me pueden decir que yo estoy en favor de él. Y yo defendí todos los pasos que dio Obama para abrir con Cuba. Y siempre he estado a favor de los intercambios académicos con Cuba. Yo como presidente de LASA, de Latin American Studies Association, fui el primero que invitó a académicos cubanos a asistir a las reuniones de él. Y yo mismo personalmente conseguí las visas. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos hablando de economía, pero mi posición es muy clara a ese respecto. Y ahora con estas últimas medidas anunciadas recientemente,
¿Usted cree que el objetivo, como han dicho el gobierno de Estados Unidos, de presionar, estrangular el régimen, sea posible o puede ser completamente contraproducente? Es una pregunta muy difícil. Ahora, déjeme empezar por lo más tremendo, que es cuando Trump dice todas las puertas están abiertas, no hay ninguna medida que se excluya, y después John Bolton básicamente dice estamos hablando de una intervención militar. ¿Verdad? Derrotar a Maduro técnicamente es factible para los Estados Unidos, porque lo hizo en Afganistán, etc. El problema que viene después es cómo ocupa ese país, que es el doble del tamaño de Afganistán. ¿Cómo lo puede hacer? Y además, resulta que amenaza con esto, pero mire, la ayuda humanitaria fracasa, no pasa nada. Pone preso al jefe de staff de Juan Guaidó, el presidente autodeclarado de Venezuela, no pasa nada. Le quitan la inmunidad parlamentaria a Guaidó, no pasa nada. Los rusos llevan 100 tropas para los jets que tienen de pelea, de combate, y para el sistema de misiles que tienen instalado ahí. No pasa nada. Trump impone una medida para que los barcos venezolanos no puedan abastecer de petróleo a Cuba, y Maduro le manda dos barcos con 1 millón de barriles de gas y no pasa nada. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y ya se la han hecho otra gente, ¿es Trump un tigre de papel? ¿Cuál es el objetivo de las medidas de Trump? Con Cuba. Con Cuba y con Venezuela. Sí, porque habla, y Nicaragua. Sí, pero el meollo de Nicaragua no es el problema fundamental, es Venezuela y Cuba. Para mí, que lo que persigue es simplemente ganar las elecciones presidenciales en 2020, para lo cual necesita al estado de la Florida, y entonces engatusa a los exiliados cubanos que han sido embarcados 100 veces por presidente de los Estados Unidos y siguen con la misma tontería. Y ahora los exiliados venezolanos, por supuesto. Entonces, yo no puedo predecir qué va a pasar. Pero yo estoy viendo que por ejemplo, otra medida es el tema del petróleo. Bueno, Venezuela hace toda una serie de cosas y pasa a un banco grande de Moscú las operaciones. Casi todas las medidas están siendo burladas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer? Mi pregunta también iba por el lado de Cuba, ¿no? Que bueno, está preparando al pueblo, que si no es, o sea, la idea de Estados Unidos es acabar con el régimen cubano. Se piensa que, ¿sí? Sin embargo, el gobierno se atrinchera y le está pidiendo ya más sacrificio al pueblo, se está preparándolo. Entonces, es contraproducente, porque si durante 60 años no ha funcionado y ahora aprietan más. Mire, le voy a hacer este paralelo. En el medio del periodo especial, Cuba, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó un 35% entre 1990 y 1993. El Producto Interno de Venezuela, por cierto, ha caído un 50% en 4 años. Peor que en Cuba. Venezuela está peor que Cuba. Y le sigue enviando petróleo y sigue comprando servicios profesionales. Pero mi punto es este. Fidel Castro introduce toda una serie de reformas de mercado en Cuba, tímidas pero importantísimas. Introduce el dólar como, no sé cómo se dice, como moneda de uso. Expande el cuentapropismo, crea los mercados libres agrícolas, mercados libres, sí. Abre las remesas para la remesa. Bueno, si en aquel entonces Fidel hizo eso, uno diría que Díaz-Canel
frente a lo que se avecina, lo que debe hacer es profundizar y acelerar la reforma. De eso no se habla. Entonces la medida es, hay que apretarse el cinturón. La medida debía ser, vamos a impulsar las reformas que son los que nos van a sacar esta situación, como hizo Fidel. Después, por supuesto, cuando Venezuela empezó a ayudar a Cuba en el siglo XXI, todas esas reformas se fueron al suelo. Pero él sacó de la crisis, no totalmente, parcialmente, la sacó a Cuba de la crisis con medidas de reforma. Pronto se presenta el documental Las estadísticas y el azar de los colegas Elaine Acosta y Carlos Díaz Montero, ¿no? Si lo hubiera visto antes, quizás tendría otras preguntas, pero... No, estas preguntas han sido completamente distintas, lo cual es bueno. Claro, pero yo quería preguntarle algunas cositas muy breves sobre su vida personal. Y bueno, me gusta mucho que el título incluya la palabra estadística, porque usted es un genio de las estadísticas. ¿Cómo se las arregla usted para, con tan poquitas estadísticas que salen de Cuba, etcétera, armar unos análisis tan profundos y tan grandes? Bueno, no salen tan poquitas estadísticas en Cuba. Lo que sale es muy atrasada y hay muchos hoyos. Y hay estadísticas que no son creíbles de Brasil. Pero fundamentalmente, tener toda la serie completa, por lo menos del año 89 a la fecha. O sea, yo tengo todos los anuarios estadísticos de Cuba, todos. Porque si usted no tiene en cuenta esa secuencia, le pueden agarrar un año, de un año para otro, y decir, crecimos tanto. Sí, pero ¿qué pasa en comparación con el 89? Yo siempre estoy haciendo comparaciones con el 89. ¿Por qué? Porque entre el 85 y el 89 es cuando Cuba creció económicamente más, por la ayuda de la URSS. Y entonces es un punto de comparación que es muy importante. La otra cuestión es que hay que analizar esas estadísticas. Hay estadísticas que son más creíbles que otras. Para mí, por ejemplo, cuando se produce un vacío estadístico, cuando hay ¿qué le digo? Por ejemplo, la producción de farmacéuticos, que va creciendo, ¿verdad? Pero en los 2 últimos años no se publica. ¿Por qué? Porque ya es muy experiencia muy larga, otra cosa. Porque seguramente ha caído la producción de medicina, porque no tienen los insumos, porque han reducido las importaciones, etc. Y efectivamente se anuncia que hay una serie de productos farmacéuticos de esa lista que no están disponibles. Entonces, es una experiencia de 60 años. Yo he escrito muchísimo sobre la estadística en Cuba. De hecho, mi primer trabajo publicado en los Estados Unidos en el año 69 en Latin American Research Review, que es la revista académica de LASA, ¿no? Yo escribí en 2 números consecutivos un artículo que se llamaba Disponibilidad y confiabilidad de la estadística de Cuba, para que la gente se diera cuenta de los problemas que había y fueran superados. Eso fue para mí el primer indicio de que algo de lo que yo hacía tenía efecto. Pero imagínense el año 69. Y, o sea, 94 libros escritos, conferencias en tantos países, traducidos a 7 idiomas los libros, la mitad de estos libros dedicados a Cuba. ¿Por qué mantiene esa pasión por Cuba a pesar de tantos años fuera de Cuba? ¿No se siente usted más del lado de acá que del lado de allá? Yo me siento de los 2 lados. Primero, yo le agradezco muchísimo a este país, porque primero de todo, lo más importante para mí, me enseñó a respetar opiniones ajenas y a no creer que hay una sola solución a los problemas, que hay distintos puntos de vista y sobre todo a ser objetivo. Yo no quiero decir que yo soy 100% imparcial, porque no lo soy, nadie lo es. En ciencias sociales no es como una ciencia exacta, nadie lo es. Pero uno sí tiene que conocer cuáles son sus prejuicios y tratar de controlarlos. Y en eso me ha pasado toda mi vida. Yo creo que en eso he tenido cierto éxito, porque las reseñas de mi libro siempre plantean el problema de la objetividad. Y es una cuestión muy difícil, porque uno, por ejemplo, en Cuba, nunca me han dicho que soy de la CIA, pero me dicen contrarrevolucionario, alguna gente, no, hay otra gente que no, que sigue mis cosas. Aquí me dicen que soy comunista. Y entonces el problema es que tanto en Cuba como aquí quieren que yo dé
visión de Cuba, que es la opuesta. En Cuba quiere tener una visión de paraíso, lo cual no es así. Y aquí quiere tener una visión de infierno, que tampoco es así. Es una cosa entre las dos. Pero es muy difícil, la objetividad es muy difícil. Y finalmente pudo volver a Cuba con aquella invitación gracias al cardenal. Bueno, yo regresé a Cuba primero en 1968, cuando la comunidad fue invitada, etc. Y volví en el 79, en el 80, en el 90. En el año 2000, ya le conté, en el año 2003, que recibí esa invitación para esa conferencia, no me dieron la visita. Y desde entonces, y además yo creo que no me la dieron, ¿sabes por qué? Porque salió mi libro en español, que ya antes se había publicado en el año 2000 en inglés, comparando la economía de Cuba, Costa Rica y Chile. La cual Cuba no se había bien parada, porque era en medio estaba el periodo especial todavía. Eso no ocurrió nada porque estaba en inglés, pero cuando salió en español, en Caracas, ahí sí fue el problema. Y el libro salió en el 2002, justo antes de que no me dieron la visa. Y entonces yo no pude regresar hasta la Semana Social Católica en 2010, que fue para mí extraordinario, porque había 150 profesionales de toda la isla. Yo tuve di una charla en el Centro de Estudios para la Economía de Cuba, con cuyos economistas yo conocía su trabajo. Nos habíamos reunido en otras partes, en Canadá, en México, en Costa Rica, pero no en Cuba, porque en el 80 todavía no. Así que para mí eso fue extraordinario. Pero después de eso he recibido 3 invitaciones de Cuba para ir y no me han dado la visa académica. He ido 2 veces, pero para visitar a la familia. Fui primero con mi esposa y Elena y yo, fuimos con las 3 hijas. En el 2011. ¿Fue el primer viaje de ella hacia Cuba? No, ella estuvo en el 79. Es la única vez que había estado. Y después volvimos a fines del año 16, comienzo del 17, con los nietos, porque querían que fuéramos nosotros, pero también como familia, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, como ve usted, hay un problema muy serio. Le voy a hacer esta otra anécdota. En el año 1985, yo hice una gestión que había estado discutido antes con el Ministerio de Educación Superior en Cuba, con la Universidad de La Habana, etc., para hacer un intercambio académico con Cuba. Íbamos a hacer la primera universidad que iba a tener un intercambio académico con Cuba. Pittsburgh con la Universidad de La Habana. Y no me dieron la visa para ir a Cuba a firmar el convenio con el rector de la Universidad de La Habana. Bueno, es una cosa absurda, porque estábamos hablando de becas y una cantidad de cosas. No. Yo dije, bueno, yo me voy a sacrificar. Mucha gente me criticó por eso. Entonces, el que había sido mi jefe en la Universidad de Pittsburgh, el que creó el Centro de Estudios Latinoamericanos, Paul Glacier, ya está muy viejito, retirado, que hablaba perfectamente el español y había escrito libros sobre Cuba, que vaya con Glacier y haga el convenio con el rector de la Universidad de La Habana. Y así lo hicieron. Después le tocó venir al rector de la Universidad de La Habana a Pittsburgh para firmar el convenio. Entonces el gobierno de los Estados Unidos no le dio la visa. ¿Usted ve? Es un problema de ambas partes. No es solo de un lado, son de las dos. Profesor, ha sido un gusto conversar. Encantado. Se fue el tiempo muy rápido. Un amigo me decía, vas a hablar con Carmelo. Bueno, con que te diga unas cuantas estadísticas ya está bien. No, fíjese que casi que no hemos hablado de estadísticas. Así mismo es, pero le agradezco muchísimo y voy a ver el documental sobre su vida y le deseo mucha salud. Muchas gracias. Y que pueda seguir. Yo quiero mandarle un mensaje a esos jóvenes cubanos de que tengan esperanza y que se abran a distintos puntos de vista. Es muy importante. Yo respeto el marxismo. Yo he trabajado mucho con la obra de Marx. Incluso mi disertación doctoral en Cornell usaba mucho
Y el primer libro que publiqué en los Estados Unidos, que se llama The Labor Sector and Social Distribution in Cuba, está basado en muchos de los trabajos de Marx, desde un punto de vista crítico, pero respetuoso. Que se abran a distintos puntos de vista. Bueno, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.